esta maravilla. Ok, bien. En lo que van entrando los demás, eh, vamos admitiéndolos. Les comentaba, aquí tenemos lo que es la antropometría de cómo debemos modular principalmente las áreas para la circulación de personas con débil movilidad. Hay que tomar en cuenta eh, que este tipo de personas claramente necesitan un mayor espacio para poder transitar sobre las aceras o sobre los pasillos, porque el espacio que ocupa su silla o la andadera o simplemente su propio movimiento es mayor que el de una persona normal. Una persona normal estará ocupando 50 centímetros, 60 centímetros de espacio al circular. Una persona con discapacidad estaría ocupando prácticamente el doble, de 1 metro hasta 1,20, ¿no? Y también la pendiente que vamos a tener es la relación, o más bien cómo calcularla, es la relación entre la altura y la longitud, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar el porcentaje. De, digo, ayer lo platicábamos, o no me acuerdo qué sesión lo platicábamos, el porcentaje va a depender de cuánto vamos a subir por metro. Más o menos una pendiente de una silla de ruedas cómodamente para que suba estará entre los 8 y los 15 por ciento de inclinación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada metro yo voy a subir 15 centímetros. Entonces, si tengo una diferencia de altura de más o menos, ¿qué será? 30 centímetros, estamos hablando que la rampa ocuparía 2 metros. Si ustedes se fijan en las rampas que están en las aceras, es prácticamente la distancia que ocuparía entre 2 metros, metro y medio es lo que están ocupando. Eso es importante tomarlo en cuenta porque como veíamos aquí en la diapositiva, este tipo de rampas como la que está sobre la escalera tienen un poco más de inclinación, pero nos ayudan a salvar el dilema de poder circular sobre una escalera, pero también integrando una rampa para discapacidad. ¿De acuerdo? Ahora, otro espacio importante es los baños públicos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a generar o cómo vamos a modular un baño público? Bueno, primero que nada tenemos que tomar en cuenta que el espacio que van a ocupar ellos debe ser el último para darles mayor privacidad, mejor accesibilidad y movimiento. Y también, ¿por qué el último? Porque como va a estar pegado a la pared, podemos afianzar las jaladeras o las agarraderas que de alguna u otra manera no podrían afianzarse en las mamparas de aluminio o metálicas que están separando los cubículos. ¿Sí? De esta forma les damos mayor tracción para que ellos puedan levantarse, acercarse y moverse en este tipo de baños que son de acceso público. ¿Sí? Ahora también debemos colocar tiras táctiles con señalización braille para las personas con debilidad visual y que también se puedan integrar, ya sea que ocupen el inodoro de discapacitados, que es de mayores dimensiones, o guiarlos hacia el inodoro de uso normal. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las alturas de las barras y las alturas por sí mismo de los mijitorios. Aquí tenemos un esquema más o menos completo de un baño con regadera. Tiene lavabo, tiene excusado y tiene una regadera. Si se fijan, en esta columna está la numeración de la identificación de cada uno de ellos. Las barras para el apoyo de estas personas tienen que estar aproximadamente a 80 centímetros de altura para que ellos puedan afianzarse y levantarse. También debemos tener barras verticales que corran hasta 1,20 y debemos tener barras en el área de regadera, así como un piso antiderrapante para que puedan entrar, si es necesario,
con una andadera, una silla o incluso hasta con la propia silla de ruedas. Hay sillas especiales para este tipo de baños, pero debe tener textura y piso antiderrapante. Debemos evitar el sardinel. Si ustedes se fijan aquí, la pendiente es un poco más pronunciada para evitar el sardinel que separa la regadera del área de baño. Ahora, como todo esto está en el video, yo les recomiendo que después lo vean con calma y analicen con cuidado la medida de los baños para poder establecer esto en sus resúmenes. ¿Sí? Ah, perdón. Ahora, también el lavamanos. El lavamanos debe tener una altura máxima de 62 centímetros, ¿sí? Porque de esta manera ellos pueden acercarse. Debe tener la parte baja hueca y no debe contar con faldón, o el faldón debe ser muy, muy delgado para que pueda incorporarse y pueda entrar con la silla de ruedas. Algunas veces también las personas pueden utilizar el migitorio, ya sea las personas con debilidad visual o las de movilidad restringida, pueden utilizar los migitorios. A estos migitorios también debe proporcionárseles agarraderas para que se puedan sostener y que puedan tener una mejor tracción y ubicarse, porque al soltar las muletas quedan, digamos, endebles para poderse ocupar. De nuevo, hay que tomar en cuenta que cualquiera de nosotros puede ocupar este tipo de espacios en cualquier momento por cualquier accidente que nos limite la movilidad, ya sea temporal o permanentemente. Es por eso que hay que tomar en cuenta todos estos espacios. De nuevo, cada vez que ustedes vayan a algún lugar, traten de identificar si es adecuada la forma en la que están integrando este tipo de características en sus construcciones y que de ser posible cuando a ustedes les toque proponer o proyectar alguna construcción, no olvidar que debemos tomar en cuenta también, perdón, a este tipo de grupo vulnerable, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta resguardos para las sillas de rueda, que son como algún tipo de estacionamiento. Hay momentos en los que se debe dejar la silla de ruedas y ya sea que se le proporciona una dentro del edificio o que se le va a transportar con una camilla o de otra manera, como en un diablo como el Lecter, ¿sí? Se les va a transportar de otra manera y debe haber un resguardo para sus sillas de ruedas, para sus artículos de movilidad. De esta forma, deben estar preferentemente cerca de las escaleras o de los módulos verticales de comunicación. ¿Para qué? Para que ellos, dependiendo del piso en el que estén, puedan tener acceso a sus sistemas de movilidad y puedan ubicarlos puntualmente. ¿Por qué en este tipo de lugares? También por economizar espacio y por reglamento, como en un siniestro, ya sea un incendio, un temblor o una inundación, lo primero que debemos hacer es evitar, perdón de nuevo, evitar circulaciones verticales hasta que pase el siniestro. Un temblor, bueno, un incendio, obviamente hay que arrastrarse y tratar de llegar a la salida o acercarse a la ventana más próxima para poder ventilarse. Sí, pero debemos tener en cuenta que son las áreas que no se van a ocupar en un siniestro y que por lo mismo no tendríamos problema de que las sillas puedan provocar por sí mismas un accidente al no estar fijas o al estarse recorriendo durante el evento. Es importante que tomemos en cuenta esto. Ahora, los espacios en auditorios o en salones, ¿sí? Y también colocar vestíbulos para que ellos puedan entrar y salir sin ningún problema. En este tipo de elementos también hay que tomar en cuenta que debemos tener dos factores principales. Uno, la acústica y dos, la isóptica. Entonces, debemos considerar que ellos no van a tener la misma posibilidad de cualquiera de las personas que asistan al evento de ubicarse en cualquier espacio. A ellos hay que ubicarlos en un punto isóptico
en el que tengan pleno espacio y control de lo que sucede en el escenario. Por ejemplo, la persona que está aquí ubicada tiene el escenario demasiado cerca. La ubicación ideal es la que tiene esta persona, que sería terminando la primera fila, algo así como en el proscenio. Ahí es donde deben ubicarse las áreas para los estacionamientos de sillas de ruedas, para que puedan tener un acceso pleno y total a el escenario sin que la isóptica se vea comprometida por ellos o para ellos, ¿de acuerdo? Siempre deben estar ubicados en un corredor, en un distribuidor en el que puedan moverse libremente, de nuevo, para que en un evento, si hay que desalojar el edificio, principalmente ellos deben guardar su espacio, pero que tampoco estorben el movimiento de las demás personas que sí van a poder desalojar la sala en un evento. Ahora, ¿qué es lo que deben tener? La altura más o menos de 90 metros, perdón, de 90 centímetros de barandal para que ellos ya sea que puedan impulsarse, recargarse o simplemente que no tengan una barrera visual a la hora de presenciar el espectáculo. Ujú. Otra cosa importante, los comedores o restaurantes, ¿sí? Siempre se proyectan también todos los comedores completos. Algunos restaurantes tienen mesas movibles, se pueden juntar, se pueden modular dependiendo de la cantidad de personas, pero todas estas mesas deben tener el acceso para la silla de ruedas. Generalmente no se marca como un problema, excepto las que están empotradas o los gabinetes, ¿sí? Cuando ustedes proyectan un elemento, deben tomar en cuenta que debe tener movilidad para que este tipo de personas puedan integrarse. De tal manera que no los excluyamos de las actividades. Ahora, aquí hay barandales y pasamanos. Son dos distintos. El barandal es el que se va a ubicar dentro de la escalera o confinado en la escalera. Aquí sí pueden ocuparlo personas de movilidad limitada temporal, personas de debilidad visual, personas de debilidad auditiva, ajá, y a lo mejor, no sé, las personas que les falta un brazo, sí te pueden ubicar dependiendo del lado que tengan la falta de movilidad. Pero los pasamanos son para las rampas y deben incluirse porque a veces las sillas de ruedas, y para evitar un accidente, debe tener control de poderse asir del pasamanos en caso de que la pendiente de la rampa sea demasiado para que él pueda tanto subir como bajar. Ahora, si tiene que usar el pasamanos, allí hay un error de diseño porque teóricamente tendría que poder moverse sin necesidad de asirse más que a sus frenos de la silla de ruedas. ¿Sí? También de la misma forma para bajar, debes tener en cuenta eso. Ahora, hay otro punto muy importante. Ya vimos oficinas, ya vimos baños, ya vimos pasillos, ya vimos, pero también hay que tomar en cuenta las habitaciones de hoteles o las habitaciones en general. Cuando una persona con discapacidad va a hacer uso de una cama o va a hacer uso de una habitación, debe tener el espacio suficiente para poder circular por ella, ¿sí? No es factible que tengan una cama king size y en los pasillos laterales a la cama tengan un espacio de 50 centímetros. Para este tipo de proyectos no se va a permitir o por lo menos debe tenerse en cuenta una habitación o de acuerdo al porcentaje que marque el reglamento de construcción de la Ciudad de México, una habitación que tenga las características de movilidad para personas con sillas de ruedas, andaderas, muletas o movilidad limitada, ya sea temporal o permanente. El espacio mínimo que debe tener en un costado de la cama en el que va a ocuparlo es de 1,20 para que pueda girar la silla y pueda subir a la cama. ¿Sí? A veces pensamos, ay, bueno, es que las personas con discapacidad o los que están en silla de ruedas, pues híjole, todo el mundo tiene que ayudarlas y si no, y si están solos, pues no van a poder hacer las cosas. De ninguna manera ellos puedan subir y bajar de su silla de ruedas de forma independiente, les enseñan a llevar a cabo esos movimientos
cómo apoyar los brazos, cómo empujarse, cómo impulsarse, en dónde detenerse, y de la misma manera cómo volver a la silla, ¿no? Desde la cama, cómo incorporarse, cómo sostener la silla y cómo impulsarse hasta poder sentarse en ella. Pero esto no lo pueden hacer si no tienen un espacio adecuado para que se puedan mover. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, es que al frente de la cama, entre la cama y la pared del muro o el mueble que tengan enfrente, pues ahí tienen espacio. No, porque ya una vez en la cama tampoco va a ser demasiado fácil que ellos se puedan mover y se puedan trasladar dentro de la cama. Es cansado. No sé si alguna vez alguno de ustedes se ha fracturado un pie, pero el estar con el yeso es bastante molesto, incluso para dormir. Entonces imagínense sin poder mover ambos pies y tener que trasladarse en una cama para poder incorporarse y dormir, sí es algo complicado. Entonces, siempre que se pueda, nosotros como diseñadores habrá que tomar en cuenta facilitarles la movilidad. Ahora, también los elementos sobresalientes, ya sean casetas, ya sean pérgolas, ya sean marquesinas, ya sean mostradores, todo debe estar dimensionado de forma que pueda librar la movilidad de las personas que utilizan ya sea movilidad asistida o que tienen debilidad visual. Eso es importante porque muchas veces los medidores de luz o las marquesinas o los dinteles de las ventanas están con unas protuberancias monstruosas en la calle sin tomar en cuenta que puede ir una persona y le sea difícil sortear esa parte o simplemente por no fijarse se llegue a golpear la cabeza o alguna parte del cuerpo, ¿no? Incluso cuando los niños pequeños van caminando y están los dinteles de las ventanas, de repente, ¡cuas!, ¿no? Y se descalabran o se dan un buen cocazo porque están justo a su altura y no hay ninguna señalización que los alerte en ese tipo de sentidos. Ahora, ese tipo de cuestiones están prohibidas por el reglamento de construcción. Ninguna ventana puede tener salientes hacia la calle a menos que tenga una altura mínima de 2,50, ¿sí? Y un prolapso máximo de 40 centímetros. O si es un balcón de segundo piso, hasta 80 centímetros, no más allá. A veces hay personas que vuelan media casa sobre la calle, ajá, y dicen, no, es que pues para ganar espacio, bueno, pues sí, pero estás ocupando la vía pública. Recuerda que tu propiedad termina justo en el paramento, ajá, de la calle con el terreno. Y aquí hasta si metes 20 o 30 niveles, es lo más que vas a ocupar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Otro concepto importante que son en este tipo de personas con movilidad restringida son los elevadores. Algunas veces, por ejemplo, en una plaza en Texcoco que tiene un elevador, del estacionamiento que es subterráneo hasta el área de los cines que está en el primer nivel, ¿sí? Y es para uso exclusivo de personas de la tercera edad y de personas con silla de ruedas o discapacidad motriz. ¿Por qué? Pues si yo tengo pleno uso de mis facultades físicas y me subo al elevador para ir solamente 2 pisos arriba, estoy quitándole la oportunidad a una persona que realmente necesita ese apoyo de movilidad para poder transportarse verticalmente dentro de un elemento. Por eso los elevadores primero deben estar señalizados si son exclusivos, preferentemente la mayor parte de las veces, si, qué capacidad de carga tienen, cuántas sillas de rueda pueden albergar, porque una cosa es la capacidad del elevador para personas paradas y otra cosa es la capacidad del elevador para personas sentadas en una silla de ruedas. Todos estos elementos son los que se van juntando y también los que están en la Ley General de Movilidad, la Ley General de No Discriminación, la Ley de integración para personas con discapacidad y todas las que estuvimos viendo en estos días, todos estos artículos y todas estas normatividad técnica está incluido ahí. Entonces es importante que les den una revisión y los integren en cada uno de ellos. Bueno, volvemos a las escaleras y también volvemos a las entradas, ¿no? La entrada mínimo debe tener una
apertura de 1,20 para que puedan entrar las personas con discapacidad. Si son 2 hojas, serán dos de 1,20. Si ustedes observan en los edificios públicos, siempre que se visita, eh, perdón, los visitamos, tienen las puertas de doble abatimiento. Generalmente una es la que está abierta, pero de ser necesario pueden abrir ambas puertas para que circulen. Ahora la pendiente que debe tener de acceso no debe sobrepasar a el 5%, ¿sí? Para que puedan entrar y salir cómodamente. ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? Cualquier cosa que vayan teniendo la duda, por favor, háganmelo saber, ¿sí? De nuevo, aquí tenemos todo lo que son lo respectivo a las puertas, cómo poner los picaportes, de qué manera poner las cerraduras. Son cerraduras más largas y se deben poner un poco más abajo. Generalmente una cerradura va a 90 centímetros, 1 metro. Estas deben ir a 80 centímetros para que ellos puedan alcanzar y mover la puerta. Sí, ¿qué pasó? ¿Quién preguntó? ¿No? Bueno, continuamos. Ahora, el ancho de las rampas, como comentábamos, mínimo debe tener 1,50 m para que pueda circular la persona en silla de ruedas y una persona más dentro de la rampa. Y no es que las personas o nosotros vayamos a tener que estar circulando en la rampa, sino que muchas veces debe tener un acompañante o va a tener un acompañante para que puedan circular. O simplemente hay una persona circulando en silla de ruedas y otra con muletas dentro de la propia rampa o con bastón. Eso sí es importante que se tomen en cuenta. No puede haber rampas más pequeñas. A veces he visto que algunos arquitectos plantean rampas de 1 metro. No es posible. Ni siquiera dos personas pueden caber caminando holgadamente en 1 metro de ancho. Debe ser 1,50 para que ellos puedan moverse libremente, porque además también a veces con el movimiento de los brazos extienden, ajá, y tienen que ocupar bastante espacio, no pueden topetearse en ese sentido, ¿no? Eso es en cuanto a las rampas. Ahora, hay otra cosa que es una tendencia ahora en la arquitectura, ¿no? Que es el diseño universal, que tú puedas facilitar tu, tus diseños o tus propuestas para cualquier tipo de personas. Lo vemos, lo más sencillo, por ejemplo, los que somos zurdos, ajá, y aquí está marcado el uso del ratón. Bueno, como uno aprendió a usar la computadora en la edad de piedra y los ratones eran de bolita, no se podían configurar, ajá, para uso zurdo. Hasta posteriormente, finales de los 90 más o menos, ya se podían configurar para el uso de personas zurdas. Sin embargo, bueno, pues yo ya aprendí a usarlo así, ¿sí? No tengo necesidad de cambiar la configuración. Los de nuevas generaciones que necesiten cambiar la configuración ya pueden hacer uso del ratón. Ese es un diseño universal, pero no es un diseño universal completo. ¿Por qué? Porque hay ratones muy especializados, por ejemplo este que yo tengo, ¿sí? Que tiene el diseño ergonómico precisamente para la mano derecha. No se puede utilizar con la mano izquierda porque no tiene ¿cómo se llama? El hoyo para el pulgar que tiene en el lado derecho. Ahora, otra cosa que también utilizan, las sillas de ruedas mecánicas. Claramente este es un elemento muchísimo más complicado y muchísimo más caro de utilizar, pero hay sillas mecánicas incluso que ya pueden subir rampas más peraltadas o algunos escalones, ¿correcto? El uso de lenguaje de braille, ajá, para hacer más equitativo e inclusivo el diseño, de tal manera que todo lo que nosotros proyectemos pueda utilizarse por cualquier tipo de persona independientemente de su condición, ¿sí? Aquí hay algunos elementos que podemos apreciar. Los pasamanos o las indicaciones en sistema braille, los espacios para almacenaje de las sillas de rueda que quedan justo debajo de las escaleras, los letreros de ubicación,
que pueden tener sistema braille o que pueden estar al alcance de cualquier otra persona, y los picaportes universales. Si se fijan, no es muy clara la imagen, pero aquí en esta parte alcanzan a ver que tiene lenguaje braille para que ellos puedan saber a qué habitación se están dirigiendo o el número de habitación simplemente con tocar el picaporte, ¿sí? También pueden ver claramente que este elemento de ubicación en el espacio público, pues se encuentra en la ciudad de Nueva York, ¿no? Se ve claramente por el color de los taxis y el tipo de calle. Creo que por acá traía una eh, un letrero. Ok, ahora, bueno, ya no es competencia plena de nosotros, pero sí hay que tomar en cuenta. Calculadoras con sistema braille para los débiles visuales, ¿sí? Elementos, bueno, este es así como demasiado millennial, para que no te cortes, pero no es para los millennials, es para las personas invidentes. Es un protector para corte, ¿de acuerdo? Este también, para las personas que tienen parálisis cerebral, es un auxiliar para la escritura. Ajá. Y obviamente toda esta sección que habíamos visto en la parte anterior de los pasamanos para los baños y que puedan tener tracción para utilizar todo el conjunto de muebles que tienen los sanitarios, ya sean particulares o ya sean sanitarios públicos. ¿De acuerdo? De nuevo, incluso hay computadoras que tienen opción de integrar el sistema Braille. Claramente, o más bien difícilmente, puede ser para un programa de diseño o de dibujo. No lo creo, no lo sé con certeza, pero lo veo difícil, porque principalmente para el diseño lo que ocupamos es la este, vista, ¿correcto? Ahora aquí dentro del jardín, no importa que sea un paso con terracería, indicar en las líneas dónde se va a ubicar. Y aquí donde están los puntitos, bueno, no se alcanza a ver en la imagen, pero está el poste con la indicación en braille para que ellos puedan ubicarse. De igual forma, el uso de los sanitarios, ¿no? Aquí está esta persona con bastón, está indicando que es una persona ciega y que está leyendo qué tipo de sanitario es, si es sanitario de mujeres, si es sanitario de hombres, si es sanitario universal o si es sanitario de discapacidad. ¿De acuerdo? Todas las discapacidades, de nuevo, pueden ser, más bien todas las personas somos propensos a tener algún tipo de discapacidad en algún momento de nuestra vida. No estamos exentos de poder estar en este grupo de riesgo. Y también se deben integrar, por ejemplo, las piscinas. ¿Ya vieron? Ajá. La piscina también tiene una rampa de acceso y de salida para que ellos puedan hacer uso de la misma, los cruces en los corredores y los accesos para equipo de oficina. Porque pues, obviamente no impide que una persona con movilidad restringida pueda desempeñarse como profesional en alguna oficina dentro de alguna empresa. Puede ser, incluso puede ser un arquitecto, puede ser contador, puede ser, en fin, ¿no? Puedes ocupar cualquier profesión médico. Yo recuerdo en la universidad sí teníamos un maestro que usaba bastón, no usaba muletas y se quejaba mucho porque en la UAM los salones no están al nivel de piso, sino que baja uno como 5 o 6 escalones, están casi 1 metro enterrados los salones. Entonces él siempre se quejaba porque era difícil acceder a los salones y no habían contemplado ese tipo de movilidad, ¿sí? Correcto. Aquí de nuevo, ¿cómo se puede mover una persona con discapacidad a través de todo un baño? La señalización en braille del baño para mujeres, ¿sí? Aquí ellos incluso están proporcionando un elevador para subsanar la diferencia de niveles, ¿sí? Y aquí el baño para personas con discapacidad. Ellos lo integran en el centro, pero si ustedes se fijan, en ambos costados tiene muro para poder incorporar los anclajes necesarios para que ellos puedan moverse, a diferencia de los gabinetes y las mamparas que tienen aquí en la separación, ¿correcto? Ahora, el ejemplo de la representación arquitectónica, ¿cómo se va a representar? Bueno, primero,
estacionamiento para discapacitados, ¿sí? La rampa y la señalización de pendiente para los discapacitados, ¿sí? Debilidades visuales o paneles para los débiles visuales. Semáforos con indicación sonora para los personas ciegas y que no puedan tener acceso a los cruces definitivos. Cajas específicas para personas con discapacidad. ¿Sí? Esta señalización indica que la caja es más baja o que el mostrador es más bajo y que tiene acceso a personas con discapacidad. De nuevo, una rampa y que va numerada. Ajá. Semáforo para poder circular entre las vías dependiendo de la discapacidad. Rampa con pasamanos. Esta quiere indicar que la rampa es muchísimo más inclinada, una escalera con pasamanos para personas con debilidad visual, elevador específico para uso de discapacidad y baños para discapacidad. ¿De acuerdo? Es a grandes rasgos la señalización arquitectónica más relevante que podemos encontrar en un área de espacio público. Esto es importante de saberlo porque nosotros somos los que, bueno, más bien ustedes, son los que van a proponer y diseñar el espacio público. Y vean la cantidad de elementos de accesibilidad que debe tener un solo elemento, que en este caso es un restaurante o una plaza comercial, ¿sí? Todo lo que debe indicar para que sea factible para este tipo de personas que se puedan integrar. O sea, no es cosa fácil la que estamos viendo aquí, no es sencillo integrar todo esto de manera que se haga algo que pueda jactarse de tener diseño universal. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ya como conclusión, tenemos que tener una percepción abierta, una percepción amplia y que tenga un panorama distinto en cuanto a la relación que tenemos con personas con movilidad restringida. Recuerden, no solamente son personas en silla de ruedas o personas que nacieron así. Cualquier persona en cualquier momento de la vida puede tener una discapacidad temporal o permanente y entonces integrarse a este grupo vulnerable para los que no no están en pleno uso de sus capacidades, ¿no? Aquí hay una cita final de un arquitecto americano, el padre de la arquitectura moderna, él es Frank Lloyd Wright, dice, merece llamarse arquitecto aquel que está 10 años adelantado a su época, ¿sí? Entonces, ustedes como diseñadores o como POS deben tener noción de que deben estar más adelante de lo que les están pidiendo. Es que no me pidieron para personas con discapacidad. Bueno, intégralo, porque en algún momento lo vas a ver. Los fraccionamientos que estamos planteando o los que estamos pensando llevar a cabo deben tener estas accesibilidades, ¿sí? Postes para ubicación, guías en las aceras, rampas para discapacidad, cajones especiales para discapacidad, cajones para visitantes. En su caso, si es necesario, elevadores para llegar o conectarse con algunos niveles verticales en distintas maneras del diseño, ¿sí? Deben tomar en cuenta mucho eso para que sus proyectos, sus propuestas estén integradas con cualquier tipo de público. Bien, ok, acá les dejo la bibliografía para que les tomen un screenshot de todo lo que hemos visto, ¿sí? Este manual de técnico de accesibilidad data del 2000, pero hay una versión del 2010, me parece, o 15, no me acuerdo en qué año se actualizó. Preferentemente, si pueden encontrar ese, ¿no? Las normas para accesibilidad de las personas con discapacidad y la norma técnica de vivienda del Infonavit. Este también es del 99, pero ya también hay una actualización en el 2010 y en el 2013. Hubo dos actualizaciones porque son parte de la norma oficial mexicana. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminaríamos lo de discapacidad. En esta otra bibliografía es la bibliografía web, que yo creo que es más fácil que puedan encontrarlo, ¿no? Bueno, aquí hay otra cita que también debe
como integrarnos un poco más en este tipo de situaciones, ¿no? Dice, yo lloré porque no tenía zapatos hasta que vi un niño que no tenía pies, ¿sí? O sea, la mayoría tenemos pleno uso de nuestras facultades, sabemos personas que por alguna situación, en algún momento de nuestra vida, tuvimos la movilidad restringida o aún la tenemos, ¿sí? Y que debemos tomar en cuenta cómo integrarnos, cómo integrar este grupo vulnerable a la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Y va tan sencillo como les comento, desde la configuración del ratón hasta una rampa para discapacidad o un elevador. Bueno, entraríamos a la siguiente parte que nos da tiempo. Sí, vamos a empezarla a ver. La sustentabilidad. ¿Qué quiere decir sustentabilidad? ¿A qué se refiere? Ahora, como nosotros vamos a estar proyectando o estamos planteando que vamos a hacer fraccionamientos, urbanizaciones y otro tipo de elementos que van a hacer uso del espacio público, tenemos que tomar en cuenta que debemos aplicar la sustentabilidad a cada una de estas propuestas. ¿Y a qué nos referimos con sustentabilidad? Es el término que refiere el aprovechamiento y uso coherente y racional de los recursos, tanto naturales, físicos como humanos, para desarrollar una construcción. De tal manera que, primero, tenemos que tener un proceso de diseño que integre todos estos espacios. Para eso se hacen los estudios de impacto ambiental, para eso se hacen los estudios de impacto regional, para eso se hacen los estudios de impacto e incorporación vial, para determinar qué tanto va a impactar, a afectar, a llegar a cabo mi proyecto, de tal manera que yo deba estar en condiciones de saber si es viable o no. Ahora, dentro de este módulo, o más bien dentro de este gráfico, podemos ver que tenemos que estar en coordinación con la parte social, con la parte económica y con la parte ambiental, ¿sí? Porque si no, nada más vamos a estar con la parte social y la parte económica, pues va a ser un proyecto bueno, pero va a tener mucho gasto energético, mucho gasto de agua, mucho gasto de recursos. Si por el otro lado vamos a tomar en cuenta las cuestiones sociales y el medio ambiente, tal vez el proyecto se salga de las manos o no sea viable porque sería un proyecto que estaría dejando de lado la productividad o la producción que puede generar para hacer crecer un núcleo urbano. Al contrario, si solamente estamos viendo la viabilidad económica y la viabilidad ambiental, en un momento podemos llegar a dejar de lado las necesidades sociales. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando se prepondera los segundos pisos o vías rápidas y no se está tomando en cuenta el transporte público, el transporte de pasajeros dentro del planteamiento de estas sociedades. Entonces, sí es importante determinar qué tanto nos va a funcionar hacer los proyectos sustentables para que lleguen en algún momento a ser sostenibles. ¿Correcto? Bien. Ahora, dentro de la sustentabilidad, lo primero que hay que ver es la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué tanto estamos dejando nuestra huella de carbono en el planeta? Dirán, bueno, ¿y eso como qué tiene que ver con nosotros como urbanistas o como dibujantes o proyectistas? Bueno, lo primero que tienes que ver es que cómo vas a proyectar tus espacios. Van a tener permeabilidad, van a tener recuperación, vas a mantener áreas verdes, qué tanto de tu espacio va a estar cubierto por áreas impermeables, qué tanto del espacio vas a ocupar con áreas reflectivas, de manera que tú puedas generar islas de calor. Eso es lo primero que tenemos que ver, porque al hacer eso estamos aumentando la emisión de gases de efecto invernadero por la propia producción del elemento de diseño. Miren, se nos está acabando el tiempo, nos queda menos de un minuto. No quiero que se nos vaya a cortar a media clase esto. El día de mañana igual nos conectamos 11:20, 11:30. Les mando la invitación para podernos regular. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, lo extrañamos. Ah, bien, bueno, pues ya en algún momento regresaremos para que me inviten a desayunar. ¿Sale? Órale, pues.
Entonces voy a subir el video a YouTube en un rato y cualquier duda que tengan lo repasan en esa plataforma, ¿de acuerdo?